8 de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional aquí en Visión Global, con la mirada puesta, por cierto, en Estados Unidos, porque Donald Trump hará un anuncio en breves instantes. Ya tenemos la conexión, pero no estamos viendo al presidente estadounidense. Vemos a parte del equipo, pero todavía no está Donald Trump en esas imágenes, en esa retransmisión que ya nos está llegando. De todas formas, cualquier tipo de información, novedad, se la haremos llegar. A esta hora, como decimos, estamos pendientes de esa comparecencia. Se prevé que haga un anuncio relacionado con el sector farmacéutico. Mientras tanto, seguimos de cerca las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, en torno a Ucrania. Y él ha resaltado el papel de Estados Unidos como el único capaz de mediar en el conflicto. Recordemos que hoy comienza una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Estefanía Muniz. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha subrayado esta misma tarde que es su país el único del mundo que puede mantener conversaciones tanto con Rusia como con Ucrania. Durante una conferencia de prensa, Rubio ha afirmado que Washington está tratando de averiguar con qué puede vivir Ucrania y con qué puede vivir Rusia. Agrega que solo un acuerdo negociado nos da la oportunidad de poner fin a esta guerra. Sobre el cronograma de un posible acuerdo de paz, el funcionario estadounidense ha comentado que podría concretarse esta semana, el próximo mes o en unos meses. Señala que no depende de Estados Unidos, sino de Kiev y de Moscú. Y precisamente de paz, el funcionario de Seguridad Nacional y negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha anunciado que hoy comienza en Estados Unidos una nueva ronda de consultas entre Washington y Kiev. En su cuenta de Twitter dice: estamos comprometidos con un proceso constructivo. Ya hemos mantenido consultas preliminares con nuestros colegas europeos y nos estamos preparando para futuras conversaciones con la parte estadounidense. Añade que los aliados europeos también participarán a petición de Estados Unidos. Y hoy el presidente ruso Vladimir Putin se ha enfrentado a la rueda de prensa en la sesión anual de fin de año de preguntas y respuestas. Una intervención que ha durado casi 5 horas y que ha puesto el foco principalmente en Ucrania. Reprocha las provocaciones de Occidente sobre la preparación de una guerra futura y rechaza las críticas acerca de esa paz en Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha afirmado que los países occidentales están aumentando las tensiones con Moscú al considerar que se están preparando para una guerra con Rusia. Personalidades occidentales, dice, crearon la situación actual con sus propias manos. Y тем не менее, вот сейчас скажу вещь, которая, может быть, прозвучит неожиданно. Sobre los comicios electorales en Kiev, dice que podría considerar la posibilidad de detener los ataques contra Ucrania si las autoridades ucranianas quieren celebrar elecciones. Dice: estamos dispuestos a considerar la cuestión de garantizar la seguridad durante las elecciones. Al menos podríamos dejar de atacar los territorios ese día. Единственное, что я хочу сказать, мы тоже всегда об этом говорили, мы готовы. Las afirmaciones de que Rusia habría rechazado las propuestas de paz para poner fin al conflicto en Ucrania concreta que son inapropiadas y sin fundamento. Y en el terreno militar añade que el ejército ruso está avanzando a lo largo de toda la línea de contacto con Ucrania y que las tropas rusas han ocupado la ciudad de Siversk y avanzan hacia una de las regiones más fortificadas y también en la ciudad de Sloviansk. Por cierto, que Zelensky sabe dónde desplegará Rusia el sistema de misiles Oreshnik en Bielorrusia y alerta a media Europa de que está amenazada. На мій погляд, до цього ми попереджали наших. El presidente ucraniano afirma que Kiev ya ha compartido esta información con sus socios. Según él, Polonia, Alemania y otros países europeos podrían estar ahora en el rango de ataque potencial. Es importante entender que el Oreshnik actualmente no puede ser interceptado por drones. Al mismo tiempo, Zelensky ha puesto de valor que Ucrania sabe cómo contrarrestar esta arma, por lo que Kiev exige una respuesta de sus socios, no una observación silenciosa. También Putin ha respaldado al presidente estadounidense, a Donald Trump, tras la demanda por difamación de Trump a la emisora estatal británica, la BBC, por alterar unas declaraciones en el documental Un año después.
le da la razón a Trump, dice que tiene razón sobre la existencia de un problema de falsificación de información y noticias falsas. Además, asegura que las élites políticas europeas alineadas con los demócratas han interferido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Putin subraya que las élites del continente apoyaron a Kamala Harris en 2021 y, por lo tanto, las relaciones actuales entre los funcionarios de la Unión Europea y Trump no son sorprendentes. También en cuanto a elecciones estadounidenses, Putin ha negado en las relativas al año 2016 las acusaciones de interferencia rusa, señalando que todas las investigaciones del Congreso resultaron infructuosas. Por cierto, que el presidente francés Emmanuel Macron ha mostrado su disposición a volver a hablar con el presidente ruso Vladimir Putin sin intermediarios. Emmanuel Macron se ha mostrado este viernes favorable a volver a conversar directamente con Putin para no depender de negociadores intermediarios como los estadounidenses. El presidente francés ha expresado esta opinión, una novedad al término de otro maratoniano Consejo Europeo en Bruselas. Je pense qu'il va redevenir utile de parler a Vladimir Putin, oui. Antes de la invasión de Ucrania, inmediatamente después, Macron fue uno de los líderes internacionales que más veces estuvo en contacto con el jefe del Kremlin, pero la actitud de este último acabó hartándole. El diálogo directo se interrumpió en septiembre de 2022. Sin citar a los estadounidenses, Macron ha constatado que hay gente que habla con Vladimir Putin, así que dice: pienso que nosotros, los europeos y ucranianos, tenemos interés en encontrar el marco para reiniciar la discusión de forma adecuada. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha declarado que Rusia siempre está abierta al diálogo con el presidente francés si está dispuesto a hablar. La Unión Europea acuerda un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania. Los miembros de los 27 han acordado conceder a Ucrania 90.000 millones en préstamos para 2026 y 2027. El paquete se financiará utilizando el presupuesto común del bloque en lugar de contribuciones nacionales directas. Esta decisión se ha producido después de que los miembros no lograran un acuerdo sobre los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania. Vía X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha agradecido a la Unión Europea, calificándolo de apoyo significativo que realmente fortalece la resiliencia ucraniana. Por su parte, escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin, quien ha calificado este intento de usar activos rusos por parte de Kiev como un atraco que no pueden llevar a cabo porque las consecuencias podrían ser graves. También el primer ministro húngaro Viktor Orbán ha advertido de que los preparativos de guerra claramente continúan en Bruselas a pesar del fracaso de los activos rusos congelados. Vía Twitter, Orbán ha declarado que no permitirán que Europa emita una declaración de guerra contra Rusia. A estas reacciones se han sumado las del director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, que va más allá, defendiendo que tanto la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como el canciller alemán Friedrich Merz deberían dimitir tras el fracaso de los activos rusos. Turquía investiga un supuesto dron ruso cerca de Izmit. Se está llevando a cabo una investigación. Según las primeras evaluaciones, se cree que el dron es un modelo Orlan 10 utilizado para el reconocimiento y vigilancia, y las autoridades insisten en que las investigaciones técnicas continúan. Dirigimos el foco a Oriente Medio. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha revelado que Hamás está intentando restablecerse en Gaza. Ha comentado que Washington sigue viendo a Hamás tomando medidas abiertas para fortalecerse en lugares de Gaza que todavía controla. En declaraciones a los medios, Rubio subraya que existe una relativa paz en la franja de Gaza. Sin embargo, recalca que persisten los desafíos. En este sentido, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha asegurado que es esencial avanzar a la segunda fase del acuerdo de paz en Gaza. Explica Guterres que es fundamental que los restos que aún no están desaparecidos sean encontrados. Por su parte, el miembro de la oficina política de Hamás, Bassem Naim, confía en que las conversaciones entre el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, y los altos funcionarios árabes en Florida pongan fin a las violaciones de alto el fuego de Israel en Gaza. Desde China critican la propuesta de Estados Unidos de vender armas por un valor de 11.100 millones de dólares a Taiwán. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, afirma que la venta de armas a gran escala de Washington a Taiwán representa una grave interferencia en los asuntos internos de China y socavan su soberanía y sus intereses de seguridad. Además, reconoce que la acción de Washington pone en grave peligro la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán al enviar una señal errónea al movimiento independentista taiwanés.
Y también tenemos que mirar a Francia porque el primer ministro, Sébastien Lecornu, ha confirmado que no habrá votación sobre el presupuesto antes de fin de año. La Comisión Parlamentaria Mixta sobre Negociaciones Presupuestarias se ha reunido, pero no ha logrado llegar a un acuerdo, recurriendo en su lugar a medidas a corto plazo para financiar el gobierno. Lecornu ha lamentado que no se pueda realizar la votación y ha convocado a los líderes el próximo lunes para intentar superar el estancamiento actual. La Unión Europea podría fijar la firma del acuerdo de Mercosur el 12 de enero en Paraguay. Según AFP News, la Unión Europea aspira a firmar formalmente su acuerdo comercial con el Mercosur, negociado desde hace tiempo tras el fracaso de los planes para concluir el acuerdo esta semana. Paraguay asumirá el liderazgo rotatorio del Mercosur de manos de Brasil en 2026. El acuerdo, que se ha gestado durante más de 25 años, vincularía a los 27 con países sudamericanos como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, en lo que se convertiría en la mayor zona de libre comercio del mundo. El impulso inicial para sellar el pacto este fin de semana se ha visto frenado después de que Italia y Francia solicitaran más tiempo debido a las preocupaciones sobre sus sectores agrícolas. A pesar de la reacción negativa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha afirmado estar segura de que suficientes Estados miembros de la Unión Europea respaldarían el acuerdo el próximo mes. Y seguimos en Latinoamérica, en la guerra contra el narcotráfico. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que Washington no teme represalias de Rusia por la escalada con Venezuela, mientras Trump no descarta una intervención militar. Las declaraciones de Rubio aumentan la probabilidad de incrementos de tensiones con Venezuela. Dice, no nos preocupa una escalada con Rusia respecto a Venezuela, es decir, siempre hemos esperado su apoyo retórico. Creo que tienen mucho trabajo por delante en Ucrania. Además, ha añadido Marco Rubio que no considera a Nicolás Maduro un presidente legítimo. En paralelo, en una entrevista con NBC News, Trump afirma que no están discutiendo esta opción por ahora, pero que es una posibilidad de guerra con Venezuela. Sobre el petróleo también ha confirmado que habrá más incautaciones de petroleros en el océano. Por cierto, que en cuanto a esto, el ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo ataques contra 2 barcos en el Pacífico Oriental que ha dejado 5 muertos. Según el Comando Sur, las embarcaciones estaban vinculadas a operaciones de narcotráfico y operadas por grupos terroristas designados. En clave de política estadounidense, la justicia tiene de plazo hasta esta medianoche para publicar los archivos relacionados con el caso Epstein. A la medianoche de este viernes 19 de diciembre vence el plazo para que el Departamento de Justicia divulgue una gran cantidad de documentos sobre el caso del delincuente sexual, después de que una mayoría arrolladora del Congreso aprobara el pasado noviembre una nueva ley que obliga a la desclasificación de los archivos. Se espera que la publicación complete la imagen más detallada conocida hasta ahora del caso de Jeffrey Epstein, y esta semana los demócratas han publicado nuevas imágenes relacionadas con Noam Chomsky, Woody Allen y Bill Gates. El presidente Donald Trump ha promulgado la Ley de Autorización de Defensa Nacional con un gasto militar de más de 900.000 millones de dólares. Será para el año fiscal 2026. La medida establece los niveles de financiación del Departamento de Defensa e incluye disposiciones para el pago de tropas y seguridad en el extranjero. Además, Trump ha expresado su preocupación por las secciones que, según él, limitan la autoridad presidencial y que su administración las interpretará de conformidad con las facultades constitucionales. La legislación fue firmada después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. En política monetaria, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, y Donald Trump han tenido una fuerte entrevista. Según la CNBC, la supuesta entrevista ha tenido lugar en la residencia del presidente en Mar-a-Lago el pasado miércoles. El informe relata que Trump y Waller habrían hablado sobre el mercado laboral y las maneras de impulsar la creación de empleo. Además, revela que Rick Rieder, director general senior de BlackRock, será entrevistado para el puesto de presidente de la FED en la última semana del año, y descartan a la gobernadora de la FED, Michelle Bowman, como no candidata para el cargo. El presidente de la FED de Nueva York, John Williams, ha afirmado que los datos del IPC de noviembre se han visto presionados a la baja por supuestos factores técnicos. On the headline, though, there were some special factors, some technical factors that really are related to the fact that they weren't causaría able que la to cifra collect fuera data in inferior a lo que October hubiera and not sido in en the otras first half of November. circunstancias. And Ese dato de because of that, inflación. Williams también asegura que la economía estadounidense se encuentra en una buena posición. Y por cierto que seguimos a la espera del anuncio de la comparecencia de Donald Trump. Lo que sí sabemos es sobre qué va a ser el anuncio. Foco
En el sector farmacéutico, acuerdos de gran envergadura con las grandes farmacéuticas para reducir drásticamente los precios de los medicamentos. Eso es lo que estamos esperando. La rueda de prensa está ya preparada en la sala Roosevelt. Es la imagen que estamos viendo ahora mismo en la conexión que ya nos facilita la Casa Blanca, pero seguimos a la espera de que comparezca el presidente de Estados Unidos. En clave macro, la confianza del consumidor en Estados Unidos mejora un 3,7% en diciembre. Así, según el informe de la Universidad de Michigan, alcanza 52,9 puntos. Sin embargo, ha sido inferior al informe preliminar y disminuye un 28,5% en tasa interanual. El índice de condiciones económicas actuales también disminuye un 1,4% en tasa mensual hasta los 50,4 puntos en diciembre. Por su parte, el índice de expectativas del consumidor sí aumenta un 7% con respecto al mes de noviembre hasta situarse en los 54,6 puntos. Y cerramos con las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos, que aumentan medio punto porcentual en noviembre. Además, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, se sitúa en una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,13 millones de dólares. A nivel anual, las ventas disminuyen un 1%.